Periodo actual de la PAC. ¿Cómo afrontamos el reto ambiental? Tenemos que tener en cuenta que la política agraria común no es una política ambiental. Es una política que dentro tiene una componente ambiental, pero que es una política de sostenibilidad del medio rural. Entonces, tenemos una componente económica, tenemos una componente social y tenemos una componente ambiental. Yo voy a hablar solo de la ambiental, pero en este actual periodo de programación tenemos 3 objetivos económicos, 3 objetivos sociales y 3 objetivos ambientales. Aquella parte de la diapositiva de allí. Objetivos ambientales, el objetivo de cambio climático, mitigación, adaptación y energía sostenible. Perfecto. Ahora veremos cómo estamos abordando dentro de este periodo de la PAC ese objetivo. Segundo objetivo ambiental de la actual PAC, gestión sostenible de recursos naturales. Ahí estamos hablando de agua, de suelo y de aire. Tercer objetivo ambiental del actual periodo de la PAC, biodiversidad, conservación de la biodiversidad y de los ecosistemas agrarios. Ahí tenemos la actual. Y ahora os diremos cómo lo hemos abordado. ¿Cómo se prevé, en vista al reglamento que se ha propuesto y que se está negociando ahora mismo, que sea en el periodo 2028-2034? Los objetivos, en el fondo, no cambian. Lo que pasa es que se llaman ahora áreas de ámbitos prioritarios en materia de clima y medio ambiente. Y aquí han incorporado cosas que estaban en otros objetivos, como eran los objetivos, por decirlo de alguna manera, más sociales, pero que dentro de Europa quieren que tenga mucha repercusión. ¿El qué? Pues fijaos, el tema de la agricultura ecológica. El tema de la agricultura ecológica, que es un tema que antes estaba dentro de un objetivo del consumidor, en el objetivo 9, en el último objetivo, ahora se considera que tiene una prioridad ambiental, por lo que hay. También el ámbito prioritario principal es adaptación al cambio climático y resiliencia hídrica. Fijaos bien lo que están juntando aquí, porque antes se hablaba en un objetivo de la adaptación al cambio climático y en el otro de la gestión del agua. No, aquí se junta. Y en esta casa de eso se sabe mucho, de la adaptación al cambio climático, teniendo en cuenta la resiliencia hídrica, porque están aquí la gente de regadíos y todos sabéis la modernización de los regadíos que se están haciendo en este país, que es algo absolutamente histórico. La mitigación del cambio climático, la salud del suelo. El suelo es un elemento fundamental de la agricultura y hay que prestarle atención. La salud del suelo, su contenido en carbono, etcétera, etcétera. El tema de biodiversidad y la salud y el bienestar de los animales. Eso en el nuevo periodo. Y para el periodo anterior nos daban unos mimbres, que es la arquitectura ambiental que había para ese periodo. Y ahora nos han cambiado la arquitectura ambiental. Bien, nos tenemos que adaptar a esta arquitectura ambiental. En el periodo anterior, ¿qué había? Pues una condicionalidad reforzada. La gente que recibe ayudas tiene que cumplir unos requisitos ambientales, que ahora hablaremos de ellos, unos requisitos legales de gestión y hacer unas buenas prácticas, ¿vale? Y a partir de ahí, ¿qué nos daban a los Estados miembros? ¿Qué herramientas nos daban a los Estados miembros para poder abordar los objetivos ambientales? Pues nos daban 2 herramientas. Una, los ecoregímenes, que son ayudas por hacer prácticas beneficiosas para el clima y el medio ambiente, voluntarias para los agricultores, por supuesto, agricultores, ganaderos, y que eran de carácter anual. Importante esto de carácter anual, porque el efecto en el medio ambiente no se consigue en un año. Entonces, lo digo porque en el nuevo periodo hemos mejorado, o vamos a mejorar. Y luego teníamos las intervenciones beneficiosas para el clima y el medio ambiente del segundo pilar, que ahí están todas las intervenciones forestales, están inversiones, ayudas agroambientales, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso es lo del periodo pasado. Condicionalidad, ecoregímenes e intervenciones. Eso sí, la condicionalidad nos venía dada desde Bruselas.
Independientemente, pues a ti te daban unos requisitos legales de gestión, te daban unas buenas condiciones agrarias y medioambientales que normalmente las denominamos BECAN. Cuando se me escape BECAN es por no soltar todo eso, ¿vale? Y eso venía desde Europa. Ahora, en este nuevo periodo, nos dicen que tenemos... O sea, la condicionalidad se cambia. Dice, lo llaman Farm Stewardship. O sea, se ha traducido como administración responsable de las explotaciones. Ahí están metidos los requisitos legales de gestión. Son similares a los del periodo anterior. Hay temas de agua, temas de biodiversidad, temas de bienestar animal, de protección de las plantas, la condicionalidad social referida a los trabajadores, pero hay unas prácticas de protección que nos dicen desde Europa, las tiene que diseñar el Estado miembro. Porque me he dado cuenta que diseñar unas BECAM para toda Europa es como muy arriesgado, ¿no? Es como si nos diseñasen a todos nosotros una camisa para que nos la pusiésemos. Pues solo habría unos cuantos que nos quedase bien, por supuesto. Pero pues estas prácticas de protección las vamos a tener que diseñar en los países. Y ahora, pero nos indica que tienen que ser prácticas para determinadas cosas. Ahora os diremos qué cosas, ¿vale? O sea, la condicionalidad pasa a ser esta administración responsable y nos dan a los Estados miembros la posibilidad de adaptarla a nuestras condiciones, que eso es muy bueno. Y en vez de corregímenes e intervenciones del segundo pilar, lo que nos proponen es que vamos a tener medidas agroambientales y climáticas que podrán ser plurianuales. Esto nos abre un horizonte muy interesante, porque el efecto sobre el medio ambiente es un efecto sumativo y constante de varios años. Ahora lo veremos con algún ejemplo. También tendremos como elemento para poder lograr estos objetivos ambientales las ayudas a las zonas con desventajas por estar en Natura 2000 o tener que cumplir requisitos de Directiva Marco del Agua y las inversiones, ¿vale? Quiero hablar de una cosa que como grupos de acción local quiero que conozcáis. Dentro de las medidas agroambientales y climáticas se pueden hacer dos cosas: acogerte a unas medidas que te va a proponer el Estado miembro o montar un plan de transición de tu explotación. Importante, cambia mucho. Es un plan que tú haces plurianual de tu explotación para lograr unos objetivos. Tal vez ahí, con vuestro conocimiento, se pueda ayudar a los territorios y a los agricultores y ganaderos de los territorios y los silvicultores a poder hacer estos planes de transición de explotaciones, que serán preparados por los beneficiarios y tendrán que ser aprobados por los Estados miembros. Eso es lo que está ahora mismo en la propuesta. Nos abre unas posibilidades importantes. Bueno, pues aquí pongo lo que es la condicionalidad anterior y la condicionalidad actual. Si os fijáis, en aquella parte de allí tenemos todos los requisitos legales de gestión. Si os fijáis, están los dos primeros referidos al agua, los dos siguientes referidos a aves y hábitats, los siguientes están a la seguridad alimentaria, bienestar animal, protección de las plantas, y luego las BECAM, que son referidas a pastos, a protección de riberas, al labrado de esto, y pasamos a lo que nos propone para el futuro, que son los requisitos legales de gestión prácticamente los mismos, con alguna cosa, pero luego este tema que era del que os hablaba. Esto lo tenemos que diseñar en el Estado miembro. Tenemos que diseñar prácticas que sean obligatorias para nuestros agricultores, obligatorias para cobrar ayudas. Aquí la libertad es absoluta, pero si quieres cobrar ayudas tienes que aportar algo para el medio ambiente, que es protección de suelos ricos en carbono, protección de pastos permanentes, protección del suelo frente a la erosión, preservación de la fertilidad del suelo. Si os fijáis, mucho está referido al suelo. Mantenimiento de materia orgánica del suelo y protección de cursos de agua.
¿Vale? Eso lo tendremos que diseñar aquí. Bueno, y hasta aquí, como decían en un concurso que seguramente no conozcáis ninguno, hasta aquí puedo leer sobre el periodo 28-34. Vamos a hablar, porque es que no puedo leer más porque es que no hay más. O sea, ya me gustaría poder leer más. Ahora vienen las negociaciones. O sea, tenemos que leer. Pero quiero hablar de este periodo. ¿Cómo lo hemos hecho? O sea, con esos mimbres que veíais ahí, que teníamos pues, condicionalidad reforzada, y luego teníamos unos ecoregímenes, y luego teníamos unas operaciones del segundo pilar, ¿cómo lo hemos diseñado en España? Bueno, pues aquí se diseñó de la siguiente manera. Dijimos, ¿qué ecoregímenes se necesitan para este país? Entonces hicimos un diagnóstico de la situación de la agricultura en España, identificamos unas necesidades y diseñamos unas prácticas beneficiosas para el clima y el medio ambiente que diesen solución a esas necesidades. Pero sobre todo, lo que quisimos es que fuesen sencillas y que se pudiesen aplicar en mucho territorio. ¿Por qué? Porque si hacíamos unas muy complicadas, el beneficio para el medio ambiente iba a ser pues, como muy local, y nosotros queremos que haya un beneficio para el medio ambiente general. Ahora hablaremos de cifras porque es interesante. Se diseñaron en el Ministerio, o sea, esta es una labor coral del Ministerio donde participa todo el Ministerio. Ecoregímenes de agricultura de carbono y dijimos, pastoreo extensivo, bien. Agricultura de conservación, siembra directa, bien. Digo bien porque nos están saliendo bien. Cubiertas vegetales vivas y cubiertas vegetales inertes. Fijaos que hemos hecho unos ecoregímenes para pastos, para cultivos herbáceos y para cultivos leñosos, porque queríamos que la extensión de estos ecoregímenes fuese lo máximo posible. Y luego teníamos unos dedicados a la agroecología. Efectivamente, la biodiversidad dentro de nuestros campos, oye, pues está mermada. A lo mejor no tanto como unos indicadores nos indican porque sean maximalistas, pero reconozcámoslo. Entonces hicimos ecoregímenes de islas de biodiversidad, hicimos ecoregímenes de rotación de cultivos y de espacios de biodiversidad incluso cuando hay gestión del agua. Y además de estas medidas del primer pilar, se diseñaron junto con las comunidades autónomas todas estas medidas del segundo pilar. Con el sumatorio de condicionalidad de medidas del primer pilar y de medidas del segundo pilar es como estamos afrontando estos retos. La participación fue máxima, o sea, desde el minuto cero se empezó a trabajar con el partenariado, estuvieron asociaciones, estuvieron organizaciones profesionales agrarias, estuvieron otros ministerios, porque estos ecoregímenes que tenemos aquí puestos de agricultura de carbono, estos ecoregímenes ya los llevábamos pensando hace tiempo. Y era una deuda que teníamos, además de con la agricultura, con la Oficina Española de Cambio Climático. Porque antes del PEPAC estuvo el PENIEC, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Y el PENIEC tiene una componente agraria también. Y estos ecoregímenes ya estaban en el PENIEC y se puso que la palanca para llevarlos a cabo sería la política agraria común. Por tanto, la coherencia entre políticas de medio ambiente, climáticas y del PEPAC es máxima para todo esto. Ahora veremos algún resultado. Bien. Y con todo esto que estamos haciendo, ¿cómo vamos a plantear el futuro? Porque claro, tenemos que ver si lo hemos hecho bien, ¿no? O sea, hay que arremangarse, hay que bajar de la escala. Se lo comentaba antes a la directora, nosotros desde el Ministerio pues trabajamos a escala 1 a 1 millón. O sea, vemos el territorio desde muy arriba. Pero tenemos que bajar a la escala donde estáis vosotros. Tenemos que bajar a la escala 1 a 1. ¿Qué está pasando con las ayudas que estamos dando?
¿Están teniendo el efecto que nosotros pensábamos o esto es, venga, alegría, que fluyan las ayudas? Bueno, pues cuando hicimos el plan estratégico, hicimos me estoy centrando en la parte ambiental, o sea, que es lo que me han mandado, y como soy tan obediente, pues me centro en esto. Hicimos una evaluación ambiental estratégica. Dentro de esa evaluación ambiental estratégica, que tuvimos que ver todos los efectos que podría tener nuestro PEPAC sobre el medio ambiente y poner medidas para compensarlos, dentro de la declaración que el Ministerio de Medio Ambiente, MITECO, nos hizo, nos pedía que hiciésemos un programa de vigilancia ambiental. Ese programa de vigilancia ambiental nos sirve para tener datos escala 1:1. Lo tenemos que hacer nosotros. Nos sirve y menuda nos está llevando a hacer el programa de vigilancia ambiental, porque estamos movilizando a 300 personas en el territorio para coger muestras de suelo, etcétera, etcétera. Con esta información del programa de vigilancia ambiental estamos nutriendo a la evaluación que se está haciendo continua del PEPAC. Y con esta evaluación continua estamos haciendo lo que llamamos una planificación adaptativa. La planificación adaptativa es que vemos por dónde van las cosas. Fíjate que los ecoregímenes de cubiertas vegetales vivas en la zona de Murcia pues no está teniendo mucho éxito. Y decimos, ¿y qué está pasando ahí? Lo evaluamos y vemos qué modificación tenemos que hacer en las modificaciones que hacemos actuales del PEPAC para que sí que se puedan acoger. Porque es importante, porque es que lo que necesitamos son medidas agroambientales que se den en todo el territorio. Y luego, además, con el programa de vigilancia ambiental alimentaremos también la evaluación ex post y la futura PAC. Pues claro, la futura PAC, que ya nos están diciendo cuáles son los ámbitos prioritarios, pues ya tenemos que empezar a pensar, pero ya también, como esperemos a que terminemos esta PAC, pues se nos va el tiempo, o sea que tenemos que esto. Y entonces, pues nos hemos puesto a seguir, ya que teníamos unos ecoregímenes de agricultura de carbono, nos hemos puesto a hacer el seguimiento del carbono orgánico del suelo. Vamos a hacer un seguimiento del carbono orgánico del suelo durante todo el periodo de programación cada 2 años, pero lo hemos hecho apoyándonos en los trabajos que ya tiene el Ministerio. El Ministerio tiene una encuesta de superficies y rendimiento de los cultivos donde todos los años van a las mismas parcelas, práctica tienen, etcétera, etcétera. Claro, si yo tomo muestras ahí y tengo un contenido en carbono y me sé la historia de esa parcela, yo ya puedo inferir, sin tener una serie a futuro, sí que la tengo para atrás, con lo cual yo ya puedo inferir el efecto beneficioso de las prácticas que hemos propuesto. ¿Vale? Pues así lo hemos hecho. Nos pusimos manos a la obra y conveníamos con el INIA para tener el soporte científico, porque realmente los funcionarios sabemos de lo que sabemos y tenemos nuestra carrera y todo eso y nuestros conocimientos, pero no podemos saber tanto como sabe el INIA en tema de suelos. Así que conveníamos con ellos y dijimos, nos vamos a centrar en estas prácticas. ¿Y por qué nos vamos a centrar en estas prácticas? Y para que veáis el impacto de estas prácticas. Tenemos 6 millones de hectáreas dedicadas a pastoreo extensivo. Pero estas dos, quiero que me las tengo más trabajadas. Estas dos, os lo voy a decir porque me lo tengo más trabajado. Tenemos de cubiertas vegetales vivas e inertes del orden de 2.400.000 hectáreas. 1 millón más que antes de dar ayudas de la PAC. Ostras, 1 millón más de hectáreas. Si acumulamos en el suelo un poquito de carbono más todos los años, vamos, tenemos un sumidero en condiciones. Pero nos vamos a la siembra directa. La siembra directa tenemos 1.400.000 hectáreas. Antes de que empezásemos a promocionarlo con la PAC, teníamos 800.000 hectáreas. Ojo, más de 500.000 de hectáreas con siembra directa, importante. ¿Para qué? No solo, el carbono del suelo es el indicador. El efecto sobre las tierras es más materia orgánica, más
fertilidad del suelo, más capacidad de retención del agua, etcétera, etcétera. Así que nos pusimos de SIRCE, que tienen un contrato con Agroseguro. De Agroseguro van al territorio, les pedimos que tomasen muestras de una determinada manera. Hemos tomado muestras en 16.000 parcelas de España. Bueno, casi 16.000 porque ahí se han descartado 649. En Guadalajara, el contenido en carbono orgánico del suelo son 8,52. Venga, vamos a redondear a 9. Nos sale tonelada y media al año de carbono en el suelo. Bien, bueno para nosotros, vamos a aumentar fertilidad, bueno para el clima, bueno para la sociedad. Ojo, que somos parte de la solución. Nos vamos al regadío, nos vamos a León. En León, toda Castilla-León, fijaos, con 3 años solo de siembra directa, que sabemos porque tenemos de SIRCE, y otra parcela, esto es maíz, con 0 años tenemos 6 toneladas más de carbono orgánico del suelo. Importante. Ostras, otra vez 1,5. Es buen ratio el que nos está saliendo. Nos vamos a las cubiertas en leñosos. Nos bajamos hasta Córdoba. Entonces tenemos aquí en secano 9 años con cubiertas vegetales y 1 año sin cubiertas vegetales. Diferencia entre una parcela haciendo prácticas durante 9 años y una que ha empezado, 9 toneladas de carbono orgánico del suelo. Claro, tenemos datos. Antes no teníamos datos. O sea, teníamos pues, la bibliografía que nos decía que estas prácticas son beneficiosas y tal y cual, pero ahora ya los tenemos. Ahora ya podemos planificar a futuro con datos de verdad. Podemos decir si esto se hace y si esto se difunde, sí que es bueno para todos. Y tenemos que recompensarlo. Es un servicio ecosistémico que estamos dando a la sociedad. 9 años contra ningún año con cubiertas y tenemos 9 toneladas. Fijaos que en cubiertas entre el regadío y el secano, en este ejemplo, no hay diferencia. Que yo pensaba que iba a haber más diferencia. Seamos honestos, los datos, lo que salgan. Y a partir de ahí empezaremos a tomar decisiones. Ya quiero terminar con esta diapositiva porque como me habían pedido que cómo afrontábamos los retos climáticos y cómo los abordábamos para el siguiente periodo, que lo sepáis, que bajamos a escala 1:1, aunque hagamos los papeles desde aquí, y que cualquier colaboración que podamos tener de los grupos de acción local para apoyar estas políticas va a ser siempre bienvenida. Nada más. Muchas gracias.